De la Junta de Izquierda Unida de Algeciras les doy la bienvenida y las gracias, por supuesto, por vuestra presencia. Me conocen casi todos, soy Ana Ortiz, coordinadora de Izquierda Unida de Algeciras, y voy a conducir este encuentro. Antes de nada, tenía previsto otras cosas, pero hoy hemos visto en la televisión que hoy se ha confirmado el último asesinato machista en España. Fue ayer o ayer, pero hoy se ha confirmado que efectivamente ha sido por violencia machista. En lo que va de año, dicen 10, seguro que hay más, pero 10, y 1192 desde el 2003. Nuestra más enérgica protesta, y yo creo que podríamos hacer, si os parece bien, porque no podemos estar en un acto feminista sin guardar un minuto de silencio por estas mujeres que se van. ¿Quién coge el minuto? ¿Tú, Andrés, coges minutos, por ejemplo? Cuando tú digas, ¿vale? Brevemente, y antes de presentar a las participantes en esta mesa simbólica, que es una silla que estamos más cómoda y más cercana, pues me gustaría hacer algún comentario a modo de introducción. Las mujeres siempre estamos en movimiento, no solamente esta tarde, en el hogar o en cualquier otro lugar donde trabajamos. Y en este caso hemos querido traer a este encuentro a mujeres que se mueven en sectores o ocupaciones que tradicionalmente han sido ocupados por hombres y que hemos venido ganando con el paso de los años gracias a la lucha feminista organizada y no organizada, porque muchas de nosotras, las más mayores, pues las que vivimos la transición, hemos tenido una lucha feminista activa en el Tajo, sin saber que lo estábamos haciendo, ganando espacio aún en contra de la voluntad de nuestras propias familias y del propio sistema patriarcal. Afortunadamente, las mujeres organizadas, el feminismo, está logrando cambios significativos, a pesar de la resistencia que encontramos en una sociedad machista y patriarcal, que se resiste a perder sus privilegios, inoculando un falso discurso que dice el feminismo pretende la dominación de las mujeres. No, las mujeres queremos cambiar el patriarcado por la igualdad, nada más y nada menos. Es significativo el trabajo de las mujeres en el cuidado, en la enseñanza, en la sanidad, donde parece que era el único papel que estábamos llamadas a jugar. Hemos ido expandiendo nuestra presencia y ocupando espacios cada vez de más peso y en otros ámbitos. Hay muchas ocupaciones o profesiones en las que estamos mínimamente representadas. Por ejemplo, lo tenemos muy cerca, las estibadoras portuarias, y en puestos técnicos en el sector industrial, también en nuestro polígono, entre otros. Y lo que también creo importante destacar es que, si bien las mujeres somos mayoritarias en algunos sectores, que algunas de las compañeras seguramente lo van a comentar, eso no se traduce casi nunca en altos cargos, en lo que realmente conforma el poder en la empresa, en la política, en la universidad, en el poder judicial y muchos otros. Pues bien, en este marco es el que hoy vamos a centrar nuestro encuentro. Y ahora les presento a las mujeres participantes, a las que agradecemos enormemente su presencia y su testimonio que van a compartir con nosotros. Nuria Ruiz, Inmaculada Nieto, Inmaculada Ortega, María del Mar Sánchez,
mi compañera que está preparando. Maripaz Peña, Alejandra Cibeles, de nombre, Alejandra Cibeles Pajares, que es el apellido, María Benito y Sandra Aro. Nosotros, yo presento la primera, simplemente con esa pincelada, y ya ellas se van a ir presentando una a otra. Cada una va a ocupar un espacio determinado, explicando lo que quieran comentar, ya lo hablamos entre nosotras, y posteriormente pues un debate. Un debate que lo que pretende, yo creo que es que entre todas y entre todos, y entre todos, podamos hacer una sociedad más justa, más solidaria y más sensible a todas las posiciones, a todas las posturas sexuales que hay en nuestra sociedad. Pues muchas gracias. Me siento. En primer lugar, María Ángeles Benito, que es periodista. Hola, buenas tardes a todos. Soy María Ángeles Benito, como bien nos ha presentado Ana. Trabajo en 8 Directos, siempre he desarrollado mi profesión aquí en el campo de Gibraltar y además soy mamá de 2 niñas. Destaco lo de mamá, aunque no debería ser así, porque realmente me siento afortunada de ser madre y trabajadora fuera de casa, fuera y dentro también, Y porque bueno, he visto compañeras que se han quedado por el camino y han tenido que renunciar a su profesión, en este caso el periodismo, porque no podían compatibilizar el llevar adelante una familia y trabajar en una redacción de periodistas, y al revés, y compañeras que han renunciado a formar una familia porque han querido seguir estando activas en su profesión. Yo voy a contar un poco mi experiencia desde que yo empecé a trabajar en esto, mi experiencia personal y cómo he ido desarrollando mi profesión a trompicones muchas veces. Yo empecé muy jovencita a trabajar, nada más terminar la carrera prácticamente, y la verdad que la primera entrevista que tuve de trabajo, una de las preguntas que me hicieron fue si tenía pareja y si tenía intención de formar una familia. Yo, claro, yo con 23 años te preguntan eso y yo desde luego no pensaba ni muchísimo menos en esas cosas en aquel momento, ¿no? Entonces yo tampoco me extrañó, ¿no? Me sonó así un poco tal, pero no le di mucha importancia. Luego al cabo del tiempo, claro, ya empiezas a madurar, empiezas a hablar con compañeros y te das cuenta que a los compañeros hombres en esas mismas circunstancias jamás se les hacía esa pregunta, solo era a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a trabajar, como he dicho, muy joven, pero siempre con contratos en precario, con contratos temporales. Vas cumpliendo años, vas queriendo formar una familia sin tener necesidad de ser madre, pero claro, nunca ves que es el momento, porque dices, bueno, es que si me quedo embarazada con un contrato temporal y con un contrato como el que tengo, es que automáticamente no me van a renovar, ¿no? Como decía, durante el tiempo ese que estuve trabajando al principio, pues hubo compañeras que fueron madres y acabaron teniendo que renunciar a la profesión, o les hicieron, mejor dicho, renunciar a la profesión, porque al final lo que hacían que las arrinconaban y les hacían pasar un auténtico calvario laboral por el simple hecho de ser madre y pedir de justicia un poco de conciliación familiar, un poco, que tampoco es tanto, porque para los que no conozcáis cómo es el trabajo en una redacción, normalmente en una redacción de cualquier tipo de medio de comunicación se sabe a la hora que se entra, pero nunca a la hora que se sale. Es bastante esclavo y con lo cual es casi incompatible con llevar una vida familiar. Entonces, bueno, pues en la famosa crisis 2008-2009 me quedé parada y dije, bueno, pues ahora es el momento de ser mamá, de aprovechar este impasse para formar una familia. Y nada, yo tengo mi niña, digo, en nada, yo me reincorporo al mercado laboral, en nada, 7 años tardé, 7 años. Es verdad que en ese tiempo me llamaron para algunas entrevistas, pero en cuantito veían que tenía un bebé, o yo decía, bueno, pero ¿qué horarios hay? Yo necesito no trabajar menos, sino un horario fijo para yo poder organizarme. Ya directamente me desechaban, incluso fui a una entrevista embarazada y cuando me vieron entrar por poco se desmayan. Básicamente, que cómo se me había ocurrido ir embarazada, bueno, en fin. Entonces, bueno, pues en esos 7 años, pues que plantea muchas cosas, porque es una travesía en el desierto, la verdad, y decidí que, bueno, que ya yo necesitaba trabajar y que si no podía trabajar en mi profesión, pues que lo haría en otra, con lo cual
decidí renunciar al periodismo, que es para lo que me había formado y lo que yo pensaba que era lo único que sabía hacer, que era juntar 4 o 5 letras. Y entonces pues decidí apuntarme, matricularme en un FP a distancia de logística y transporte, pensando que bueno, que era otro tipo de sector, que quizás tendría unos horarios más compatibles con la maternidad, con la familia, y como suele ser en estos casos, cuando ya has tomado la durísima decisión de renunciar a la profesión, a lo que te gusta, me vino un pequeño golpe de suerte y un compañero se acordó de mí para un trabajo en precario, súper precario, en casa, por 4 míseros euros, negro, pero bueno, digo, bueno, pues compatibilizo el estudio, no sigo con el gusanillo este del periodismo y además pues puedo estar en casa con las niñas y tal. Después de ahí, toda la suerte que me viene hasta entonces me vino, enganché como una baja para cubrir una baja en la Fundación Campus Tecnológico, y de ahí otro compañero se acordó de mí porque había quedado una vacante en 8 Directos. Cuando yo me planteo la entrevista en 8 Directos y lo primero que pregunto es los horarios y me dicen el tipo de horarios que tienen, digo, mira, es que yo no voy a ir a la entrevista porque yo no puedo compatibilizar ese horario, no voy a perder ni el tiempo yo ni lo voy a hacer perder a vosotros. Me llamó el director, me dijo que todo se podía hablar, que no había problema, que fuera, que vamos a llegar a un acuerdo. Yo le planteé que yo necesitaba un horario fijo, a poder ser de por la mañana, y él me dijo que no había ningún tipo de problema. La primera vez que me he encontrado en una empresa a alguien que sea un poco empático, y además en este caso un hombre, que también era padre, y entendía las necesidades de conciliación que había, y me dijo que no había ningún problema, que yo podía trabajar por la mañana, incluso si quería trabajar desde casa lo podía hacer para compatibilizar la vida familiar. Y además hay que destacarlo porque yo lo he vivido con otras compañeras sin que te bajen el sueldo, porque es importante, y sin que te miren mal o te arrinconen por ello. Entonces, bueno, pues la primera vez, como decía, que me he encontrado en esa situación, agradable para mí, que debería de ser la tónica general para todas, pero sin embargo no lo es. Luego vemos, por ejemplo, hablaba Ana de la predominancia de las mujeres en algunos sectores, en este caso en el periodismo, la facultad de periodismo está llena de mujeres, pero sí es cierto que pues, conocemos pocos casos de periodistas mujeres en puestos de responsabilidad, y yo creo que precisamente el tema de la maternidad es un freno para nosotras, por lo menos en mi sector, ¿no? Y luego yo pienso que las cosas están cambiando poco a poco. Yo lo he vivido en primera persona, que creo que los directores de los medios, de las empresas, cada vez son más empáticos, o lo intentan ser al menos, pero sí que es verdad que yo también creo que las propias mujeres también tenemos que cambiar, porque fijaros que yo, a pesar de que me hayan permitido trabajar por la mañana con un horario definido y tal, yo siempre tengo como la espinita de tengo que trabajar más, tengo que dar más horas, tengo que exigirme más conmigo misma, porque me siento como si me estuvieran haciendo un favor por el simple hecho de darme un horario determinado, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que acabar con el chip ese que tenemos de tenemos que ser un 10 en nuestra profesión, un 10 como madre, un 10 en casa, porque las supermujeres no existen y cada uno hacemos lo que podemos dentro de nuestras posibilidades. Y bueno, y yo creo que también el cambio debe de empezar por nosotras mismas, por exigir lo que nos corresponde y por eso, y por autoexigirnos a nosotras mismas tanto. Luego también quería comentar que yo me pongo a comparar lo que ha sido mi trayectoria profesional, por ejemplo, con la de mi marido, que no tiene nada que ver con el periodismo, trabaja en otro sector, en el sector portuario, y él nunca ha tenido ningún tipo de problema. Él nunca ha tenido que plantearse una reducción de horario para conciliar, nunca ha tenido que plantearse hablar con su jefe porque, oye, tengo que cuidar a las niñas. Él terminó su bajada de paternidad y se incorporó a su trabajo en igualdad de condiciones que estaba antes. Entonces, al final, yo creo que también todo el peso, una vez que somos madres, recae sobre nosotros. No sé si porque la sociedad nos lo impone así, pero también nosotros, como decía antes, nos lo imponemos a nosotras mismas así, que como somos madres somos las que nos tenemos que quedar al cuidado de la casa porque tenemos que cuidar a los niños y también trabajar fuera. Entonces, yo, como decía, quiero quedarme con lo positivo, quiero pensar que
que las cosas están cambiando. Yo tengo 2 niñas y quiero siempre aportar mi granito de arena para que ellas el día de mañana, cuando se incorporen al mundo laboral, sea un mundo muchísimo más igualitario y en el que el patriarcado, como comentaba Ana, bueno, si no haya desaparecido, más o menos lo hayamos podido un poco medio mitigar. Y nada, bueno, esa es mi experiencia y si tenéis alguna pregunta, pues después podemos preguntar. Y nada, quería presentar a mi compañera, que es Sandra Aro Márquez, investigadora por la Universidad de Granada. Bueno, buenas tardes a todas. Bueno, yo creo que voy a hablar desde una óptica diferente también. Quizá por la edad, ¿no? Hay muchas cosas quizá que son distintas, que se viven de manera distinta. Yo cuando escucho a las compañeras ahora de conciliación, digo que es diferente. Aquí tengo sentada a mi mejor amiga y nosotras hablamos de congelar óvulos, ni siquiera de conciliar, porque creemos que no vamos a tener en edad reproductiva la posibilidad de elegir si ser madres o no, por tener esa habilidad, ¿no? Estamos en ese tramo. Yo siempre digo que estoy atravesada por 2 violencias, una es el género y la otra la clase, ¿no? Yo vengo de familia monomarental, de aquí de Algeciras, familia que tiene una pescadería de toda la vida, mi madre tiene volante, y con muchas becas y muchos sacrificios llega a la universidad. Y entonces de repente pues me dan la oportunidad de tener una pequeña beca. 6 horas, 280 euros. Estupendo, ¿no? Aquellas becas prácticas extracurriculares. Y bueno, doy con gente muy buena, la verdad, que me ha valorado mucho, que me ha dado muchas oportunidades, que me ha abierto muchas puertas y que me ha dado muchas herramientas. Pero sí que es verdad que siempre siento que estoy en deuda, quizá por lo que decía la compañera también, ¿no? Demostrar todo el rato que soy válida, demostrar todo el rato que no se han equivocado, demostrar todo el rato que han acertado conmigo. Entonces, bueno, pues eso hace que me lleve a dinámicas de explotación en la que yo misma me exploto, porque no puedo fallar, porque no puedo demostrar, ningún día puedo decir que no. Entonces es muy complejo y son dinámicas muy internas que tienen un constructo social de muchísimos siglos y que es muy complicado desmontar, ¿no? Que yo muchas veces me hago la lectura, pero no soy capaz de desmontar esa dinámica. Entonces, bueno, pues como os digo, pues me llega la oportunidad de trabajar en la universidad, yo termino mi carrera con esas prácticas extracurriculares, hago 2 másteres y me sale un pequeño contrato de investigación. Hoy en día estoy haciendo la tesis con mucha fatiga y mucho trabajo porque, bueno, pues aparte de la investigación voy dando cursos, voy haciendo aparte soy un poco inquieto y todo lo que me sale pues para adelante, colaboro en la radio universitaria, estoy en un proyecto, pues bueno, todo lo que me va interesando y es verdad que desde la universidad se me motiva a que vaya haciendo todo lo que me interese, entonces también me genera una dinámica de que no quiero dejar escapar nada y no quiero como dejar de aprender de nada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ando y siempre intento pues hacer esa lectura o hacer esa reivindicación de que bueno, pues yo estoy en la universidad, que se supone que es un puesto de prestigio, ¿no? Como muchas de las mujeres que hay en esta sesión, pero creo que realmente hay una falta de poner la mirada o poner el foco sobre todo estos 8M, ¿no? Y lo comentaba también, lo comentaba con Ana en privado, en esas mujeres que están sosteniendo la sociedad, que al final son esas madres, esas cuidadoras, esas trabajadoras. Yo ahora hago una reflexión y digo, cuando mi madre decía, el día que yo me vaya, ¿qué hacer? Yo decía, ¿qué beca amenaza? No era una amenaza al sistema, no era una amenaza a mí. El día que mi madre coja la puerta se nos cae el mundo. De hecho, ella está en el hospital cuidando a mi abuela, que la están operando, es decir, haciéndose cargo, ¿no? Siempre mucho más cargo que todos sus hermanos, siempre mucho más cargo que todo, ¿no? Sosteniendo todo. Entonces, bueno, pues poner el foco un poco en esa mirada que al final parece que se nos escucha una vez al año, se nos escucha, pero si hemos conseguido una profesión de relevancia, si hemos conseguido algo de dinero, si hemos conseguido algo de prestigio, algo de capital cultural, que no es cultura, que es capital. Y bueno, creo que tenemos que poner el concepto en eso y creo también en esa mirada en yo estoy aquí, pero yo estoy aquí por las horas de mi madre de trabajo en la pescadería, por eso estoy yo sentada en la universidad, porque mi abuela no para, porque mi madre no deja de agarrarme, porque mi amiga se traga muchos lloros, que está también aquí. Entonces, bueno, pues reivindicar un poco esa óptica y poner un poco en esa mirada en la precariedad de los jóvenes, porque somos jóvenes además que aunque estemos intentando luchar en puestos de universitarios o de docencia, estamos con contratos muy precarios y poner la mirada en esas voces a las que nunca se les pone el micro un poco hoy también, ¿no? Y que hacen que nosotras podamos estar aquí sentadas. Muy bien. Ay, perdona.
Bueno, la siguiente compañera de Isma me dice, bueno, me hace ilusión presentarla, hay gente que me dice, yo estudio ciencias políticas, hay gente que me dice, bueno, y tú, bueno, Izquierda Unida, ¿por qué? Me dice mucha gente. Aunque yo sé que antes de las siglas sé mi militancia a la feminista. Pero me preguntan por qué, siempre cuento que yo iba en el coche y yo veía en los banners, ¿no?, de publicidad, pues la única mujer que veía era Isma. Entonces, de hecho yo gané un premio de poesía, tenía unos 13 años, se lo conté alguna vez, vino Isma a dármelo, ¿no? Y recuerdo que era la única cara que yo conocía como mujer en política. Quizás eso es lo que me hizo acercarme a mí, a esa sensibilidad de izquierda, aparte de, bueno, por uno es feminista, yo creo que yo soy feminista por supervivencia. Pero esa cara, ¿no?, de Isma visible, que, bueno, pues que te da ese pie de decir, pues tú puedes estudiar ciencias políticas, pues tú puedes llegar, pues un poco la que ha hecho también parte de, sin ella saberlo, parte de mi recorrido. Entonces pues me hace especialmente ilusión presentarla, parlamentaria andaluza, es politóloga también, estudió en la Universidad de Granada y bueno, no sé qué más decir, pero son muchas cosas. Con eso ya llega, porque aquí estamos en familia. Buenas tardes. Lo primero, las gracias porque ratos así tan agradables no me suelo llevar yo normalmente, como ya sabéis, por las tareas que me tenéis encomendadas. Bueno, yo puedo aportar poco aquí, más acompañada también de mujeres a las que yo admiro y que han hecho cosas muy importantes. Y me da pie, Sandra, para lo que quería comentar. Yo creo que el paso grande lo dio una generación, 2 generaciones anteriores a la mía. Que no quiero decir con eso que las cosas ahora sean más fáciles. Aquí está la más joven de las mujeres que estamos aquí sentadas contando cómo está la cosa hoy. Pero sí que es verdad que fueron esas 2 generaciones las que abrieron una diferencia brutal que suponía que la mujer salía del ámbito de lo doméstico, de lo privado y se incorporaba al mercado de trabajo. Yo comprendo la transversalidad del feminismo y demás, pero el 8M, durante una parte importante de mi vida, ha sido una efeméride de esa conquista de la mujer de los espacios públicos, que no es hacer de menos a la mujer que en otras facetas de la vida efectivamente sigue sosteniendo la vida, los cuidados, la crianza, pero que las mujeres saliéramos de casa a estudiar, a trabajar, fue algo que bregó una generación, 2 generaciones anteriores a la nuestra, y eso fue un cambio cultural formidable. Y yo creo que en todas las generaciones ha habido mujeres que se han enfrentado a la adversidad que suponía estar en un sistema que ya tenía decidido el sitio que ellas tenían que ocupar, y las que no estaban de acuerdo pues efectivamente tuvieron muchísimos problemas. En todas las generaciones hemos tenido mujeres que han empujado, pero es cierto que la brecha incluso de mentalidad más grande, yo creo que en nuestra historia reciente se ha dado de mi generación con la inmediatamente anterior y a su vez con la otra, ¿no? Y eso aplicado en la política, ¿yo qué os puedo decir? Cuando yo me incorporo, yo he sido muy afortunada, primero porque al ser de izquierda y comenzar mi vinculación con la política, no ya con la política académica, ¿no?, sino con la política real, hacerlo en una asamblea como esta, que es la mía, pues tengo que reconocer que mi recorrido fue más fácil probablemente que el de otras mujeres cuyas inclinaciones políticas se hayan desarrollado en el seno de otras organizaciones, que lo del feminismo, pues mira, no. Entonces yo eso no lo he vivido. Es verdad que el gran salto de mujeres a la política también se da en la generación anterior. Estos días que se está celebrando este año el 40 aniversario del Parlamento andaluz, hay una exposición fotográfica que atraviesa una de las galerías del edificio y hay fotos pues, de los 40 años de historia. Y ahora ya se ve raro, pero las fotos de las primeras 2 décadas del Parlamento son todos señores, todo una mujer, otro hombre, otra mujer, y ahora lo vemos raro. Ahora ves las fotos estas del Consejo General del Poder Judicial y dices, ya naturalmente hay gente a la que le sigue costando un poquito, pero hay una asunción creciente de que lo normal es que las mujeres y los hombres compartamos todos los espacios de lo público y todos los espacios de lo privado. Bueno, ¿no?
así como con la brocha gorda. Luego, eso tiene pues sus matices que te dan una medida de las cosas que quedan por hacer y de las situaciones en las que todavía nos vemos, incluso estando ya grandes. Yo tengo 51 palos ya. Tuvimos la campaña de la autonómica hace, bueno, en junio, ¿no? Yo había sido candidata en la provincia, no había hecho una campaña de esa envergadura, no había hecho nunca. Pero ya me pilló con experiencia, con años ya de pliega. Bueno, pues yo llegué a una entrevista y me preguntó el periodista en Málaga, me acuerdo, me preguntó que dónde me compraba la ropa y si había ido alguna vez a mi casa borracha y tendré yo horas de vuelo. Pues me quedé sentada de culo. O sea, le hice así, o sea, no. Quiero decir, aquí lo tengo hincado, porque luego, inmediatamente después, yo dije, pero vamos a ver, Inmaculada, tenías que haber levantado y haberte ido. Porque a Moreno Bonilla seguro que no le preguntan dónde se compra la ropa, ni a Marín si ha llegado borracho a su casa alguna vez. Pero en ese momento te sale la crianza que ha recibido de una mujer de otra época, de otra generación, una determinada contención, un determinado no. Y entonces tú haces así y luego te sientes faena de niño, claro, faena de niño, haces así y ya, y te vas y no montas allí pues lo que debiera haber montado. Pero es que mirad, incluso en la prensa medio seria, aunque eso daría para otro debate, la manera en la que se refiere o califica la impronta de las personas que están en primera línea, con independencia de que se esté o no de acuerdo con el planteamiento que hacen. A una mujer que sea política, que en una tribuna levanta la voz o se ofusca o señala a una bancada que a lo mejor lleva 4 horas diciéndole disparate, nos vamos a la forma. Ya el fondo del mensaje que estuviera dando se pierde, ya es la forma, ha perdido los nervios, ha perdido el saber estar institucional, pero cuando es un señor que hace en la tribuna esos espectáculos, es un tío vehemente, es un tío con muy firmes convicciones, que tal, bueno, pues sí, eso sí queda todavía. Eso sí hay todavía. Y sobre todo, y con eso termino, la gran aportación que yo creo que podemos hacer las mujeres, yo hablo modestamente del pequeño espacio en el que yo trabajo, de la política, es la gestión del tiempo. Siempre hay excepciones, ¿no? Pero en general, las mujeres con las que yo en estos años he tenido que compartir espacios incluso de diseño, o sea, sabiendo que no nos íbamos a poner de acuerdo, una ponencia de una ley complicada, un debate de tal, algún tema, bueno, pues de esto que hay que ver un poco menos oficialmente. Si lo hablas con mujeres, tanto si es para resolverlo, como si no, en un rato termina. Como sea un compañero, hay que quedar por la tarde, mañana hay que verse para comer, al otro hay que llamarse, la gestión del tiempo. Y yo creo que eso tiene que ver con que nosotras, y vuelvo a decir, las generalizaciones son odiosas, pero nosotras tenemos tantas cosas que hacer, en lo privado y en lo público, que optimizamos el tiempo, lo estiramos como un chicle. Y las cosas nos las decimos como son, perimetramos el problema, vemos si lo podemos arreglar, pues ¿para qué le vamos a dar más vueltas? Lo arreglamos, y si no lo podemos arreglar, pues ¿para qué le vamos a dar más vueltas si no lo vamos a arreglar? Siguiente tema. Y esto con los hombres se eterniza todo. Todo. Ya os digo, hay honrosas excepciones y también hay mujeres que se han incorporado a puestos políticos de mucha relevancia adquiriendo las peores formas de los tíos, si me permitís. Que han considerado que para abrirse ese hueco tenían que renunciar a ciertas formas más empáticas o de mayor sororidad entre nosotras, pero también son minoritarias. En general yo creo que yo también soy optimista de cara al futuro, quizás porque tengo una hija y no quiero pensar que ella, en fin, también tendrán sus cosas que bregar esa generación, pero espero que otras muchas ya se las encuentren hechas, como mi generación se ha encontrado cosas hechas por nuestras mayores.
pero sí que creo que aparte de la normalidad en la que tenemos que compartir los espacios públicos, ahora la gran batalla está en los espacios privados. Ahora que está Inmaculada, que sí aprovecho y la presento, hablará de la extraordinaria cantidad de excedencias y reducciones de jornada que piden las mujeres para atender los cuidados de una madre que enferma, de un padre que enferma, de un hijo, de una hija que todavía es pequeña. Y testimonialmente son los compañeros, los hombres, los que asumen ese papel. Bueno, pues esa parte de la corresponsabilidad en lo privado quizás sea la batalla, aunque menos visible, como decía Sandra, la más importante que hacer para que efectivamente todo el mundo tenga la opción de, si lo quiere hacer, explorar fuera del ámbito de su casa una forma de vida que la empodere y que la haga sentirse mejor, esté en el ámbito de la creatividad, de la ciencia, de la política o de lo que quiera. Porque no es solo la crianza de hijos, también tiene la peña derecho a ir al cine, darse 2 vueltas y lo que quiera, ¿no? Entonces, bueno, que sí que nos quedan cosillas por hacer, tampoco vamos a decir que no, pero vamos a ver si las vamos componiendo. Decía Sandra que ella se acordaba de mí, pues yo le di un premio. Bueno, yo también tengo mi vivencia aquí con varias de ellas, por fortuna. Probablemente las más estrechas con Inmaculada, con la que comparto mi otra militancia, la de las comisiones obreras, y de la que he aprendido mucho. Y que me parece que tiene muchas cualidades, no por ser una mujer. O sea, es una tía, ya con eso ya llevamos, y luego tiene muchas cualidades. Y yo he aprendido mucho de ella, porque ella empezó a bregar con responsabilidades importantes antes que yo en espacios muy masculinos, aunque estuviesen llenos de compañeros me refiero en el término fraterno de la camaradería y de la complicidad y de la izquierda, pero que no dejan de ser hombres. Y a mí algunas de las salidas de ellas me han servido mucho para cuando luego me ha tocado a mí aplicarlas. Inmaculada Ortega, la secretaria general de las comisiones obreras, del campo de la policía de Cádiz. Perdón. Bueno, gracias. Muchas gracias. De verdad, Ana, gracias a Izquierda Unida, al Partido Comunista, de Algeciras, gracias a mi compañera Inmaculada Nieto por sus palabras. Bueno, para mí es estupendo estar aquí esta tarde. Como bien dice Inma, pues cuando uno está bregando en otras batallas, pues reencontrarte con tu gente, reencontrarte en un espacio tan cómodo donde poder hablar, pues la verdad que es un placer. Muchas gracias por invitar. Ana me comentaba, dice Inma, en los primeros 8 minutos, un poco para hablar de cómo han llegado. Bueno, aquí estoy. Hoy es 6 de marzo del 2023 y digo, uy, voy a mirar para atrás, me voy a mirar un poquito en el espejo, ¿no? De eso se trata, de decir qué hemos aportado las que estamos aquí, cada una desde nuestra edad, desde nuestras mochilas y bueno, desde nuestra trayectoria, ¿no? Y la verdad que mirarte en el espejo y mirar para atrás, cuando llevamos una vorágine, antes algunas la han comentado, pues, en muchos espacios, pues es complejo mirar para atrás, porque tú dices, voy a recordar ese momento en concreto cuando yo decidí ser sindicalista. No hay un momento concreto, no hay un día que yo me desperté y digo, Inma, vas a ser sindicalista. Es verdad que en la casa donde uno nace, donde uno se cría, pues se cultiva lo que uno acaba haciendo. Y eso es lo que yo intento trasladar también a mis retoños ya mayores. Y creo que es muy importante, como han comentado aquí antes, el matriarcado en el que yo me crié. Con una abuela poderosa, bondadosa, dulce, y que nos enseñó lo que era ser independiente. La clave, compañeras, está en ser independiente. Cuando tienes un hijo, jamás volverás a ser independiente. Jamás en la vida.
En la vida vas a dormir como dormías antes de tener un hijo. Y es cuando comprendes a tu madre y comprendes a tus padres, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero es cierto que yo he sido una rebelde en la adolescencia. Pues era rebelde en aquellos años 80, cuando en el Instituto de los Barrios estudiábamos con los cochinos detrás, era un matadero y era un instituto al lado. Era una extensión del Isla Verde de Algeciras. Aquello era un pueblo de verdad. Y era un pueblo con todo lo que tenía un pueblo, con ese patriarcado mi padre muy del campo, con todo lo que eso conlleva en todos los sentidos, educado en un patriarcado, y una madre criada en esa conciencia que mi abuela le impuso, en esa independencia, y la necesidad de tener una independencia económica. Y eso es lo que nos forjó a las 3 hermanas. Yo soy la mayor. Era tener universidad, tener estudios para conseguir que ningún hombre me tuviera que mantener, que me pudiera mantener yo por mí misma. Y a partir de ahí pues nace una inmaculada, forjada ahí, donde pues me rebelaba en el instituto con los compañeros machistas, en aquellos años, creo que fue en el 80 y poco, donde la ley del aborto primero, 84, 1984, cortábamos carretera ya por defender la ley del aborto. O sea, son conquistas y conquistas. Y bueno, ahí se forjó la Isma sindicalista también, militaba en el sindicato de estudiantes, un poco, pues, porque quería cambiar las cosas. Y yo creo que ese es el mayor motor, la motivación y el querer cambiar las cosas. Y esa es la ilusión que nos tiene que mover a los que estamos en distintos ámbitos y las que estamos en distintos sitios, que las cosas se pueden cambiar. Yo tuve a mi hija, voy a contar una anécdota muy personal, tuve a mi hija prematura, ya estaba yo de responsable de acción sindical en las comisiones obreras aquí en el campo de Gibraltar, y la tuve en Málaga con 900 gramos, con 6 meses de embarazo y poco más, y descubrí una injusticia más. Había descubierto antes muchas otras, alguna contaré, pero esa fue la más gorda. Que no tenía derecho yo a la prestación por maternidad hasta que a mi hija no la dieran de alta. Perdón, cuando a mi hija la dieran de alta yo me había comido 2 meses de prestación de maternidad en el hospital. Y esto es una injusticia. Cartas, hicimos escritos y conseguimos que en el 2011 entró en vigor una norma y una ley donde ya la prestación por maternidad empieza a contar desde el momento que te dan de alta del hospital. Por lo tanto, la anterior es una incapacidad temporal. Esas son pequeñas conquistas. Y yo creo que ahí es donde yo me he refugiado siempre en el sindicalismo, en las pequeñas conquistas. Y es el espacio donde he constatado que podía ser muy útil al conjunto de la sociedad y también a mi vocación feminista, a mi idea de cambiar las cosas para la mujer. ¿Por qué? Porque en el sindicalismo, en la negociación colectiva, es donde está la columna vertebral del reparto de la riqueza de este país, en general. Y ahí es donde están las grandes desigualdades. Las tenemos, antes habéis comentado algunas desigualdades, pero las desigualdades están en la retribución, en los datos que hemos presentado. Hoy hemos presentado un informe aquí en el campo de Gibraltar, y los datos, como diría la vicepresidenta del gobierno, pues nos dicen la verdad. Y la verdad es que hay grandes desigualdades todavía. Hay grandes desigualdades para incorporarnos al mercado de trabajo. El ejemplo es que el 61% de los contratos de trabajo que se realizan a hombres en la comarca. Encontramos una brecha salarial de un diferencial de más de 5.200 euros entre hombres y mujeres. La mayoría de los contratos a tiempo parcial, el 75% se hacen a mujeres, no a hombres. Y nos encontramos, como ha comentado Inmaculada antes, que las excedencias para el cuidado de familiares, en el caso del cuidado de hijos, solamente un 8%, esto es un avance, ¿eh? Hace 5 años solamente el 3% la pedían hombres y el resto mujeres, pero ahora las familiares el 8% de esas excedencias las solicitan hombres, el resto mujeres. Claro, se introdujo una norma que era la equiparación entre la maternidad y la paternidad, ya 16 semanas para los dos progenitores, ¿no? Que era una reivindicación que habíamos hecho desde Comisiones Obreras histórica. Y nos decían, no, los compañeros ya verán cómo no la van a solicitar. Datos. Ya el primer progenitor solicita menos prestaciones
por cuidado de hijo menor que el segundo progenitor, que son la mayoría son hombres. ¿Qué quiero decir con esto? La importancia de transformar la sociedad a través del sindicato, a través de la negociación colectiva y a través de la política. Y ahí sí que nos queda trabajo que hacer. Yo creo que una de las normas que puede cambiar el actual mercado de trabajo en relación a las excedencias es que aparezca una nueva prestación, como han aparecido otras a lo largo de la historia, y creo que sería una buena propuesta, que es que las excedencias por cuidado de hijos y por cuidado de familiares, esa reducción de esas jornadas tuviera una prestación, para evitar que los salarios se redujeran. Y sobre todo porque ahí veríamos cómo los papás solicitarían muchísima más excedencia para la reducción del cuidado de los hijos. Bueno, pues cuando yo llegué al sindicato, en el campo de Gibraltar, donde el 70% de los hombres eran compañeros, delegados, hombres, fundamentalmente del sector industrial, pues llegué con una mayoría muy grande, debo de decirlo, me apoyó muchísimos compañeros y muchísimas compañeras que en aquel momento votaron en aquel congreso, pero luego me encontré ese patriarcado dentro de mi organización sindical, sobre todo el paternalismo. El paternalismo es el mayor cáncer de cualquier organización. Nos tratan como la niña, imita, cariño, bueno, pues lo hacen con cariño, sí, lo hacen con mucho cariño los compañeros, pero realmente en el fondo lo que hay es una educación de otra época donde ellos sienten la necesidad de protegerte. Y nosotras no necesitamos que nos protejan. Nosotras sabemos defendernos solas. Muy bien, además. Y eso en el tiempo te va curtiendo. Al tiempo que vas incorporándote a las organizaciones, en este caso a las comisiones obreras y ahora como secretaria general de la provincia de Cádiz, pues Inma está curtida. Inma ya tiene 54 años, ¿no? Y empecé con 30 y tantos, un poquito antes. Pero es cierto que cuando tú has tenido que vagar, o se tiene que vagar en una negociación colectiva, eso es un valor, en la negociación, porque yo empecé negociando convenios colectivos, que es lo que más me gusta hacer, por lo que antes comentaba, porque es el sitio donde se decide lo que cobran los trabajadores, donde se decide realmente el valor del trabajo, las plusvalías, como bien decimos. Y ahí, en esas negociaciones de convenio, cuando yo también me encontraba a las patronales, hombres, casi todos los que negociaban, ahora ya hay algunas mujeres incorporadas, aquí ahora voy a darle, luego le darán el paso a mi compañera María del Mar, pero hombres sobre todo te encontrabas ahí, pues que tú llevabas una ventaja, porque yo sabía que ese hombre que tenía enfrente negociando, pensaba que yo valía menos que él, porque lo habían educado para que pensara, está bien, que sabe, ¿no? Y la clave está en cambiar las cosas. Por eso yo os invito pues, a seguir trabajando, a seguir haciendo propuestas legislativas a través de la política, a través de la concertación social que también los hacemos, y que sepamos que medidas tan importantes como las que se han tomado en el último año, de la reforma laboral, de transformar los contratos temporales en contratos indefinidos, bueno, pues sabéis que estamos en el 32% de los contratos que se realizaron en el 2022 son contratos indefinidos. Es verdad que ahí está la brecha, sigue habiéndola ahora. Del total de los contratos que se han realizado indefinidos, el 61% se han realizado a hombres. Esa discriminación sigue existiendo, pero compañera, hace 40 años, cuando mi madre se la regaba con un asador de pollos asados para que yo estudiara, yo y mis hermanas, pues que en aquel momento pues el mercado laboral era todavía peor que el actual. Los recursos que tenían nuestras madres eran, yo creo, que muchísimos peores que los que tenemos ahora mismo, que siguen siendo escasos. Y yo creo que el camino que hemos hecho es muy grande y creo que tiene que ser ilusionante, y debe ser ilusionante que pongamos todo el empeño en seguir cambiando las cosas. Muy bien. Mujeres mandando, y mandando mucho, de eso se trata. Un poquito. Mucho, mandando mucho. Bueno, yo voy a presentar a Alejandra Cibeles Pajares Osuna, que no nos conocíamos, ¿verdad? No nos conocíamos.
Y además me ha hecho ilusión que sea la portavoz de la plataforma por la sanidad del campo de Gibraltar, porque en el activismo pues también es importante que, como bien comentaba Isma antes, que vayamos ocupando espacios públicos. Y es verdad que esos espacios públicos en el activismo, como están muy relacionados con el tiempo que yo tengo de ocio, en muchas ocasiones, pues también están muy ocupados por hombres. Pues me ha encantado que la plataforma de la sanidad, la portavoz sea una compañera, que tenemos mucho trabajo por delante en estos tiempos que corren en Andalucía. Dan ganas de llorar. Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Bueno, mi historia, mi currículum es enorme. Sí que quiero contaros una anécdota que ocurrió ayer mismo. Yo tengo una niña de 4 años y bueno, pues ayer fue el día que dijo su padre, ¿qué película quieres ver? Y dijo La Bella y la Bestia. Yo no puedo, o sea, hay muchas películas donde se pone manifiesto el machismo, sobre todo de Disney, pero no puedo, con La Bella y la Bestia es superior a mis fuerzas, ¿no? Secuestrada, están forzándola los personajes que están hechizados, ¿no? Convertidos en candelabro, en reloj, en tetera, la están forzando a una situación de violencia, y bueno, pues esas cosas no puedo. Así que yo le estaba diciendo a mi hija pues que eso no era así, y bueno, pues chafándole un poco la película, la pobre, que no entendía muy bien cómo iba, por dónde iban los tiros, y ella se quedaba en la superficialidad, ¿no? En lo bonito de las luces, de la música y por ahí. La vida es dura, no es fácil para nadie. Yo llevo un recorrido muy largo, he estado en distintos trabajos, nunca en un puesto de responsabilidad, porque siempre se lo daban a hombres. Hombres que a mi juicio, a mi criterio, vosotros no los conocéis ni vosotras, pero no llegaban laboralmente a la suela del zapato de lo que yo hacía en esos trabajos, de la labor, de la exigencia de mis jefes hacia mi persona, de la no remuneración de esas tareas extra, por supuesto, y bueno, pues yo he sufrido todo tipo de acoso, tanto sexual como laboral, y bueno, pues eso de algún día estar, no te encuentras bien y decir, pues, ¿qué te pasa? Pues no, tengo fatiga, no estarás embarazada, ¿no? Pues eso así. O sea, cada vez que tienes fatiga, estás embarazada. Y si estás de mal humor, es porque tienes la regla. Sí, es así. Y da pena, realmente da pena que tengamos que aguantar este tipo de comentarios, que nunca reaccionamos, como ha comentado antes, con la anécdota que ha comentado Isma Nieto antes. No reaccionamos en el momento, no contestamos en el momento, y luego pensamos y nos sentimos culpables. ¿Cuánto tiempo ha pasado de esa entrevista? Pues desde junio. Y todavía lo tienes, y lo tendrás, Sobre todo también cuando sufres acoso sexual y que no dices nada por miedo, porque estás intimidada, por lo que sea, ¿no? Aunque sean unas palabras nada más, aunque sea un gesto que no te llegan a tocar, lo que sea. A mí me acosaron con 16 años en un tren, un literista, una persona que era responsable de ese vagón. Iba yo con mi hermana tenía 10 años menos que yo, o sea, tenía 6 años, yo soy de Huesca, y íbamos a mi pueblo. Y el literista pues tendría, pues yo qué sé, 60 y pico de años, un hombre bastante envejecido para la edad que tenía, y se me avanzó para darme un beso en la boca. Una persona que había hablado mi madre con él, y le había encargado que cuidara de nosotras. O sea, entonces, bueno, el camino ha sido largo, ha sido tedioso, y atrasé la maternidad por el trabajo, efectivamente, porque claro, no puedes estar trabajando en la hostelería, donde trabajas navidades, carnavales, feria y todo lo que haya, y bueno, pues dices tú, pues ¿para qué voy? No me lo planteé, la verdad. Y pasaron los años y caí enferma, las cosas de la vida, me puse enferma, tuve una depresión mayor por un cuadro de ansiedad severo, estuve al borde de la muerte y tuve agorafobia, que no salí de mi casa en 2 años y medio.
Entonces yo siempre había estado trabajando y cuando fui a pedir una incapacidad me encontré con que de los 20 años que había trabajado solo tenía cotizado 10. Entonces, ¿qué pasa? Que la Seguridad Social me mandaron, en la pandereta, digamos, me mandaron para la Junta de Andalucía, donde tuve que esperar muchos meses, 9 meses, para un tribunal médico. Y todo esto viene, yo ya estaba con mi pareja actual, con Julio, que es un hombre feminista total, y bueno, pues ese impasse, donde eso fue un punto de inflexión, porque me di cuenta ahí, en la enfermedad, digamos, me di cuenta, y le dije, además lo dije, se lo comenté a Julio, se lo comenté a mis amistades, y dije, he tenido que caer enferma para darme cuenta que estaba aplazando mi vida por trabajo, cuando el trabajo no me estaba reportando nada en ese momento que estaba enferma. He aplazado mi vida por trabajar y al final me veo enferma con 39 años. ¿Y ahora qué va a ser de mi vida? Porque yo estaba hasta arriba de pastillas. Yo, de pensar en ser madre, yo no sabía ni si me iba a curar ni nada. Y entonces me di cuenta de la situación sanitaria en cuanto a la enfermedad mía. Empeoré por una mala asistencia sanitaria en salud mental, ¿no? Cada vez que le decía al psiquiatra que me encontraba mal, que no podía dormir, me aumentaba la dosis de pastillas. Entonces eso me causó una serie de problemas internos, que se me caía el pelo, no tenía equilibrio al andar, o sea, la mente estaba atacada de los nervios como siempre, pero el cuerpo no me respondía. Y entonces cuando yo vi, bueno, yo me conformaba, porque el psiquiatra me decía cosas, yo me conformaba, ¿no? Pues te vas a tomar esta pastilla, porque sabe más que yo, él ha estudiado de esto. No me hacía, ya luego me di cuenta que no me hacía terapia, que faltaba que me atendiera un psicólogo. Entonces las carencias del sistema hicieron que el mismo día que estaba citada para el tribunal médico, o sea, 9 meses después de empezar con la enfermedad, después de pasar el tribunal, tenía mi primera cita con un psicólogo. Era una psicóloga. Y dije, pero vamos a ver cómo va a ser el mismo día. Bueno, de ahí el camino fue tortuoso y un día reaccioné de estos momentos de lucidez que te dan y le dije a Julio, me voy de pago, ya estoy harta de estar así, y me fui a una psicóloga de pago. Me fue quitando la medicación, me recuperé, yo estoy discapacitada, sí. Me recuperé bastante, pero claro, yo ya el trabajo de camarera, el trabajo en el bingo, trabajos de estrés no puedo llevar para adelante. Entonces quedé con dos limpiadoras del hospital, mediante un amigo mío que está en un sindicato. Intenté montar la plataforma de la sanidad, que no la monté yo, no la fundé yo, finalmente. Estuvimos hablando del tema sanitario cuando yo ya estaba mejor, en 2017, al principio de año, y no pudo ser. Eso pues, cuando las cosas no salen, no salen, ¿no? Pero mi inquietud ya era luchar por la sanidad pública y estaba mirando a ver cómo hacerlo. Y entonces ocurrió una cosa de un niño de una revisión de corazón y se formó la plataforma por unas madres que fueron las que iniciaron el movimiento de la plataforma de afectados por la sanidad pública del campo de Gibraltar. Esto fue, pues, la primera manifestación fue 3 meses después de fundarse la plataforma, esto fue en septiembre, pues ya se había fraguado, en abril, mayo se empezó a fraguar todo el tema este. Y yo acudí a la manifestación, la primera, la grande, acudí, y después, pues sabiendo uno de los que integraban la plataforma que yo quería colaborar, pues me llamó, y esto fue en octubre, o sea, la manifestación fue el 15 de septiembre, pues en octubre fue cuando me llamó. Y una semana después descubrí que estaba embarazada, y digo, ¡ay! Y entonces empezó el calvario mío de los vómitos, que eso fue brutal, y sí que es verdad que hubo comentarios de algún compañero que luego nos siguió en la plataforma a colación de que hicieron un abrazo al hospital en diciembre. Yo no pude acudir porque estaba que no me podía ni levantar, estaba vomitando por todos lados. Y entonces sí que dijo, bueno,
un comentario muy feo, ¿no? Como que era cuento, como si fuera cuento que yo estaba con la excusa del embarazo, que y tal. O sea, es que ese tipo de comentarios que me ponen mala. Y entonces, bueno, ese señor era el portavoz en aquel entonces de la plataforma y, bueno, pues hubo una manifestación que se hizo con pensionistas al cabo de los meses, el 7 de abril de 2018. Yo estaba de 7 meses, yo no podía ni andar, estaba horroroso, era un tanque. Y me dijeron, haz tú el manifiesto. ¿Qué el manifiesto? Si yo no sé ni lo que es un manifiesto, por Dios. Sí, tú di lo que tú... Y yo, por el día anterior de la manifestación, yo haciendo un manifiesto, sin saber, llamando a la gente, digo, ¿pero qué pongo aquí? Tú hablas de corazón, porque no sé qué, porque no sé cuántos, y así, sin querer, sin comerlo ni beberlo, porque yo me iba a encargar de grabar vídeos en el hospital, de cómo estaban las camas y eso, pues me convertí en la portavoz de la plataforma de afectados, y luego ya pues surgió todo lo demás. Yo me acuerdo que la otra gran manifestación que se hizo posterior de la primera, donde salimos 12.000 personas, un 15 de noviembre de 2019, yo me pasé el mes entero con unos auriculares en el parque con mi hija, que tenía una chiquita, la pobre jugando, y yo organizando la manifestación, apareciendo en la radio, por teléfono, además con cable, súper incómodo, y en el bolso el móvil, y enganchado el auricular. Y fue un éxito, 12.000 personas, pero claro, es mucho sacrificio, son muchas horas, son bulos que he tenido que comerme, como que estaba utilizando la plataforma como para promocionarme, que ya me habían puesto en unas listas políticas en las municipales, de aguantar eso, de gente que está ocupando puestos de periodismo, esos bulos. Porque cuando una mujer ocupa un puesto relevante, el que sea, la gente se plantea cómo ha llegado ahí y por qué ha llegado ahí. Pero cuando lo hace un hombre, nadie dice nada. Yo he soportado una presión muy grande, también por intereses. He soportado un asedio que me he tenido que cambiar vamos, la última vez he estado... Pues 4 veces me he cambiado médico de cabecera, cada 3 meses es cada vez que se puede hacer, ¿no? Antes no. Pues he tenido que dejar de ver a mi doctora de cabecera, que es una persona que no es que esté eventual, que lleva ya muchos años, está a punto de jubilarse, y bueno, pues me llamó por teléfono y poco más que me dijo que me fuera por estar donde estoy. O sea, yo he aguantado mucho, sigo aguantando mucho, pero es que no me da la gana. Ya llevo 5 años y no me da la gana de irme, menos de que me echen, porque no, porque si les molesto, pues será señal de que estoy haciendo bien mi trabajo. También estoy muy bien acompañada con compañeras que tienen una valía espectacular. Yo soy una mujer muy temperamental. Y cuando pasa cualquier cosa, a mí me dijo mi psicóloga, te viene muy bien ese puesto para desahogarte. Pues yo cuando hay alguna concentración o algo, nada más que me ves a mis chillas, estoy... Ahora me voy para la casa, ese día duermo como un bebé, vamos. Y bueno, pues complicado es, ¿no? Llevar una niña para adelante, pero con mucha ilusión, con muchas ganas de enseñarle de todo, sobre todo enseñarle que tenga inquietudes, que lea, que se informe, porque no podemos tolerar una sociedad que no sea igualitaria y no podemos tolerar que hombres y mujeres no tengan las mismas oportunidades. Y bueno, ya, si metemos la clase social, ya ahí ya vamos. Pero bueno, la verdad es que tiene que haber esperanza, tiene que haber mujeres que luchen, tiene que haber hombres que luchen, porque el patriarcado también afecta a los hombres directamente. Pues, gracias por todo. Luego seguimos. Voy a presentar a mi compañera. Maripaz Peña, que es profesora en la UNED. Hola. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas.
Yo doy clases en la Universidad de Distancia, que está justo aquí arriba, en el centro cívico también. Llevo pues 26 años dando clases, aunque bueno, lo que doy son unas cuantas horas a la semana. Realmente yo tengo mi trabajo principal, que es en la administración local en el Ayuntamiento de San Roque. Pero bueno, voy a hablaros un poquito de todo. Yo procedo de una familia humilde, mi padre y mi madre con estudios primarios. Y bueno, yo llega la niña al instituto, termina el instituto y yo digo, mamá, yo quiero estudiar. Pero, ¿dónde te vas a ir a estudiar? Pues mire, yo me quería ir a Granada a estudiar biología, que es lo que a mí realmente me gustaba. Y la verdad es que mis padres, que no sabían ni lo que era eso, y que era la primera mujer y hombre en mi familia que iba a acceder a una carrera universitaria, pues me dijeron, venga niña, para adelante. Vamos a pedir las becas, vamos a ayudarte en lo que nosotros podamos, y así me encontré pues, en la Universidad de Granada estudiando biología allá por los años 80. La verdad es que en aquella época yo recuerdo que nosotras, el feminismo en sí, no sé, nosotras queríamos ser iguales. Para ser iguales, ¿qué hacíamos? Pues yo, por ejemplo, yo recuerdo que las mujeres en aquella época vestíamos con ropa ancha, mallas, pantalones bajos y sin maquillar, así íbamos a todas partes. Y éramos iguales que los hombres, por lo menos eso pensábamos nosotras, por lo menos en el ambiente de estudiante universitario. Cuando yo empecé la carrera, bueno, la verdad es que había, yo creo que en el caso de la biología casi igual de hombres que de mujeres, quizás un poco más de hombres, pero yo conforme me he ido especializando, conforme iba avanzando en la carrera, pues había diferentes especialidades. Y a mí siempre me han gustado los retos. Yo decía, vamos a ver, a mí qué es lo que me gusta más, pero qué es lo que a mí me supone un reto en mi vida. Pues yo me voy a tirar por esto. A mí me gustaba mucho la botánica, la zoología, la biología fundamental, en fin. Y me fui más por la zoología. Y en zoología lo que ocurre es que hay más hombres que mujeres. Entonces ya allí empiezan los problemas, entre comillas, ¿no? Pero sí que es verdad que si tienen que coger a un alumno interno para que forme parte de un equipo de investigación, pues bueno, tienes que tener un currículum muy bueno. Siempre las mujeres, yo desde siempre he pensado que tenemos que ser un poquito mejor que los hombres, para que nos consideren iguales. Entonces eso yo creo que en esos años, en los años 80, en la universidad pues se puso de manifiesto, ¿vale? Aunque entré en un equipo de investigación y todo eso, pero que sí que es cierto que se puso de manifiesto. Ya de vuelta a Algeciras, terminó toda mi formación y tal, y bueno, la verdad es que me he presentado a muchísimos puestos de trabajo. En el caso de la Universidad de Distancia, llevo 27 cursos académicos y la verdad es que desde que entré no puedo contar que haya existido ningún tipo de discriminación con respecto al resto del claustro de profesores. Nosotros somos, y doy datos porque creo que es lo mejor, somos 19 mujeres y 21 hombres. Prácticamente pues estamos en igualdad. Y tenemos una directora del centro. En estos años han pasado, en estos 27 años han pasado también un par de directores, pero en ningún momento yo me he sentido discriminada por, bueno, en el tema de la docencia la verdad es que quizás es un aspecto que está más feminizado que otros ámbitos laborales. En cuanto al alumnado, por ejemplo, que sí que me gustaría hablar de eso, cuando yo entré yo tendría unos 27, aproximadamente 27 años. La universidad a distancia, el espíritu que tiene es un espíritu de dar la oportunidad a personas que no han tenido la oportunidad de estudiar en su momento, y entonces pues lo que, bueno, pues la gente se matricula porque tiene una espinita clavada de que no ha podido, o bien porque quiere avanzar en su vida laboral. Sí que es cierto que yo con mis 27 años me encontraba con alumnos y alumnas de 50, de 50 y tantos, y ahí sí que he sufrido lo que decías tú, Isma, el tema del paternalismo. Hombres a los que tú le estás impartiendo clases y que realmente te hablan y te tratan como si fueras una niñita. Y bueno, yo la verdad es que lo sé resolver y ahí se queda, y una y no más, Santo Tomás, se acabó. En definitiva, bueno,
En ese ámbito únicamente es en el que yo me he sentido un poco más discriminada por el hecho de ser mujer. En el resto la verdad es que no. En números, por ejemplo, a mí me gustaría dar números de alumnos para que veáis en el tema de la educación que sí existe un sesgo, sobre todo cuando hablamos de diferentes ramas de conocimiento. En el caso de la matriculación de alumnos de este curso, del 22-23, tenemos aproximadamente un 56% de mujeres matriculadas en la universidad, más que los hombres. Esto nos parece fantástico. Fijaros, hace un siglo solamente las mujeres no podían ir a la universidad, un poco más de un siglo, tenían que incluso pedir una dispensa al ministerio. O sea, estamos hablando del año 1910. O sea, hemos avanzado muchísimo y ahora somos más del 50% las que nos matriculamos en la universidad. Pero hay un sesgo importante dentro de esos estudios universitarios. Las mujeres tiramos hacia áreas de conocimiento concretas. Es decir, hay carreras que están feminizadas y carreras que están masculinizadas. Las carreras feminizadas son fundamentalmente las sanitarias, son las educativas, las de educación, y son también algunas de ciencias sociales, mientras que las masculinizadas son más las de ciencias, las de tecnología, informática, ingeniería, todas esas. Por ejemplo, fijaros, en ciencias, en la Universidad de Distancia, tenemos ciencias físicas, químicas, matemáticas, tenemos un 30 y poco % de matrículas de mujer. En informática o ingeniería tenemos solo un 17%, mientras que en psicología tenemos un 72%, o en educación, que también tenemos un 70 y tantos %. Y ya si hablamos de la universidad presencial, por ejemplo de enfermería, es que suben los números a 80, y de magisterio igual. Entonces, ahí hay un sesgo importante en cuanto a qué eligen los alumnos a la hora de sus estudios universitarios. Y yo lo que me pregunto, y dejo un poco la pregunta en el aire, ¿pensáis que eso es algo natural o es algo cultural? ¿Es algo fruto de esta sociedad patriarcal? De cómo nos educan, de cómo nos educamos, ¿no? Bueno, eso en cuanto a... un poco en cuanto al alumnado. Pero fijaros, las universidades públicas, tenemos 50 universidades públicas. De esas universidades públicas, aproximadamente un 40 y tantos % largo, casi el 50, están ocupados por profesoras. Y un poco más por profesores, ¿vale? De ahí, solamente el 22% llegan a ser catedráticas. Y solamente 2 de las 50 universidades públicas son rectoras. Ahí vemos que conforme vamos avanzando en la jerarquía de poder dentro del ámbito universitario, la mujer se va quedando atrás, a pesar de que tienen expedientes académicos excelentes. Entonces ahí hay por qué necesitamos dedicarle más tiempo a la investigación, como decía antes Sandra. Tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que dedicarle un tiempo extra a la formación, tenemos que dedicarle un tiempo que nosotros tenemos que restarle a los cuidados. Entonces yo siempre digo que cuando la mujer abandone, entre comillas, los cuidados, intentaremos o conseguiremos un poco más de igualdad. Y digo abandonar, no porque abandonemos nuestra casa, nuestros hijos, pero que sí nos quitemos esa carga, ese peso que tenemos en nuestra conciencia y que nos autolimita a la hora de que podamos avanzar, de que podamos formarnos más, y siempre estamos ahí autolimitándonos en eso, ¿vale? Me gustaría hablar un poquito también, ya un poco, creo que he dejado claro el tema de la feminización en los estudios universitarios y la masculinización en algunas carreras, y me gustaría hablaros también de mi parte de profesional en la administración local, en el ayuntamiento. Simplemente unos cuantos datos. Fijaros, yo entré en el ayuntamiento de San Roque allá por el año, bueno, hace 21 años aproximadamente. Y bueno, he pasado por un par de departamentos, por 3 departamentos concretamente. Ahora estoy en el departamento de urbanismo y medio ambiente. Y lo que me llama poderosamente la atención es que existen departamentos dentro del ayuntamiento que
no diría el 100%, pero el 98% del departamento están formados en unos casos por mujeres y en otros casos por hombres. Por ejemplo, asuntos sociales. Son 24 compañeras. De las 24 compañeras son 21 mujeres, trabajadoras sociales, psicólogas, educadoras y solamente 3 hombres. El conserje, la administración, en la administración y un psicólogo. El resto son todas mujeres. Incluso la jefa del departamento es una mujer, incluso también la concejala también es una mujer. En el extremo opuesto, pues tenemos, por ejemplo, seguridad ciudadana, la policía. Bueno, pues la policía resulta que tenemos que el 95% de los agentes de policía son hombres. Entonces, ahí hay una diferencia, un sesgo, que también me pregunto yo si solamente es natural o vamos a incluirle también de algo cultural. Departamento de limpieza, por ejemplo, ¿no? Pues resulta que todas son mujeres excepto 2 hombres, de los cuales uno es el encargado y el otro, que es... Eso no falla. No hay ninguna limpiadora que pueda hacer de encargada. Pero es que además, fíjate, es que hay un compañero que también es auxiliar de limpieza, pero se encarga de limpiar solamente los cristales. Y él tendrá plus de peligrosidad y ellas no. Seguramente. En definitiva, fijaros cómo en la vida real esto se traduce a que hay una diferencia bastante significativa, en cuanto a lo que nos dedicamos uno y a lo que nos dedicamos otro. Está claro de que aquí hay un componente no solamente natural, sino que hay un componente cultural, educativo, de muchos años que llevamos viviendo en esta sociedad del patriarcado y que realmente esto es con lo que las feministas queremos acabar. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es el feminismo radical, no es que seamos agresivas en nuestras formas, es que lo que queremos es atacar el feminismo o acabar con ese patriarcado desde la raíz, acabar con el problema que causa estos desequilibrios, estas desigualdades. A eso nos referimos cuando hablamos de feminismo radical, y no de que seamos ni mucho menos, como nos llaman en algunos casos, feminazis, ¿no? Que también se lleva mucho el término ese de feminazi. Bueno, yo para terminar me gustaría decir también, aquí con la compañera sindicalista, yo soy miembro del comité de empresa del Ayuntamiento de San Roque y somos 9 miembros, una mujer. Eso también es muy significativo en el ámbito del sindical, como las mujeres, pues, por una parte a lo mejor no nos lanzamos, porque yo creo que también nos autolimitamos mucho. Porque también quitarle tiempo al ocio. Claro, al ocio no, al ocio, a la casa y a todas esas cosas. Yo digo al ocio, no digo a la maternidad, porque ellos tienen derecho al ocio. ¿Vale? Va con ironía. En definitiva, que yo pienso que sí, que nos queda mucho por avanzar. Y yo escuchaba el otro día una canción de Víctor Manuel que decía, ¿cómo era? O aquí cabemos todos o no cabemos ni Dios. Pues yo digo eso. O aquí el futuro es feminista o aquí no hay futuro. Así que en eso tenemos que avanzar y os animo a todos. Porque una cosita última, ya le doy paso a mi compañera, una cosita última. Yo siempre que voy a una manifestación feminista o asisto a alguna charla, a mí siempre me fijo en la audiencia. Siempre me fijo en cuántos hombres hay. Siempre me fijo en la empatía de esa audiencia que nos acompaña. Porque claro, hablar de feminismo para feministas, eso es muy fácil. No tengo que convencer a nadie. Tenemos que hablar de feminismo fuera de aquí. Entonces todos nosotros tenemos que esa obligación, ese mensaje, llevarlo afuera. O sea, tenemos que comportarnos como feministas en el hogar, en el trabajo, en la calle y allí donde vayamos, porque realmente donde tenemos que transmitir ese mensaje para que esto cunda es aquellas personas que todavía les llegan. La semana pasada, sin ir más lejos, estaba yo desayunando con algunos compañeros de trabajo y le comento esto y me dice, es que no comprendo por qué os ponéis así las feministas, porque el feminismo y el machismo son dos cosas... No, perdona, ¿me estás comparando el feminismo con el machismo?
O sea, el machismo no es lo contrario del feminismo. Es que todavía hay personas que piensan que ser machista es ser lo contrario de ser feminista. Y para nada, los feministas queremos igualdad. Eso es lo que queremos. Y para conseguir la igualdad, y como yo venía al principio para hablar de la educación, lo que quiero deciros es que para mí la educación es la herramienta más poderosa para cambiar el mundo, para cambiar el sistema y para acabar con las desigualdades. Así que educación en la escuela, en los institutos, en las universidades, en las casas y en la calle. Y ahora pues voy a presentar a otra mujer en movimiento, a Nuria Ruiz Fernández, que es escritora y creo que tiene un libro recién salido del horno. Bueno, buenas tardes. Gracias por contar conmigo, sobre todo Ana, que se acordara de mí, porque la verdad que nunca nadie se acuerda de mí para las cosas de mujer. Mi vida es un poco complicada, ¿no? Tendría que empezar desde los inicios. Vamos a ver. Mis padres no han sido unos padres con cultura. A mis padres lo han educado sus padres con una idea, con una mentalidad, en una época donde estaba claro que si alguien tenía que estudiar o tenía que desarrollar una carrera, eran los hombres. Y la mujer, pues, cuanto más pronto se echara un novio o se casara o tuviera hijos, pues así la tenían controladita y tal, ¿no? Mis padres no es que no hayan sido malos ni nada, ¿no? Simplemente, bueno, que tenían esa mentalidad, ¿no? Yo he sido una persona que desde muy pequeñita me ha gustado la lectura, la escritura, y en mi casa no se podía leer ni escribir. Mi madre pues no aceptaba eso. Yo tenía que escribir o leer a escondidas. No había dinero en mi casa para comprar libros, ni tampoco, bueno, yo iba al colegio porque iba al colegio, pero no eran unos padres que se preocuparan mucho ni de reuniones de padres, ni de recoger notas, ni nada de eso. Con 16 años yo siempre he sido muy buena estudiante de nota, además soy una persona muy curiosa, me gusta estudiar. Ya contaré que, bueno, que he estado estudiando toda mi vida. Y con 16 años, ya cuando se supone que podía trabajar, pues mis padres deciden que tal como terminó el colegio, pues que empezara a trabajar en Almacenes Mérida, y ellos firmaban para dar permiso, ¿no? Y cuando mis compañeras pues se iban a la playa, yo con 16 años me iba a Almacenes Mérida pues a trabajar. Pero bueno, yo siempre he sido muy positiva, ¿no? Porque ese dinerito que ganaba, aunque se lo tenía que dar a mis padres, yo siempre me quedaba con algo y me compraba mis libros. Y esos libros son los que mantengo hoy en día, ¿no? En mis libretas, en mi bolígrafo, todo eso porque tengo guardado, ¿no? Pues así hasta que cumplí los 18 años. Los 18 años yo estaba en COU, yo cumplo los 18 en febrero. Tal como cumplí los 18 me dijo mi madre que me tenía que poner a trabajar. Y yo estaba en COU, la verdad yo siempre quería estudiar o magisterio, o filología, o periodismo, pero algo relacionado con poder expresarme a la gente y enseñar a la gente, ¿no? Y mis padres decidieron que no, que yo me tenía que poner a trabajar, y me buscaron un trabajo en lo que era el antiguo continente. Hasta ese momento pues yo era una niña muy dócil. Yo tenía 2 hermanos, mis 2 hermanos tienen carrera, están bien situados, con sus buenas profesiones y demás. Pues ya está, yo era una persona dócil, lo que decía mi madre ha sido una persona, bueno, pues lo que le han enseñado en su vida, ¿no? Y mi padre, y lo acepté, pero aún así yo solita, pues fui a los salesianos a hablar con el director para pedirle por favor que me dejara presentarme a los exámenes finales, aunque no asistiera a las clases, porque yo quería terminar COU. Yo, para mí, digo, bueno, mis padres me ponen a trabajar, pero yo ya
seguiré estudiando, ¿no? Y bueno, pues allí en los salesianos pues me dijeron que eso no se podía hacer, que o asistía a las clases o nada, me tenía que ir. Y me fui, y me puse a trabajar. Siempre, bueno, yo no pienso que yo sea ni feminista ni nada de esto, porque yo siempre lo que he intentado es a los problemas, pues, buscarle soluciones y ya está, ¿no? Ahí pues empezó mi vida rebelde. Yo, ya digo, yo siempre leyendo y escribiendo, pero a escondida, nadie sabía nada de mi tema, ¿no? De hecho, cuando sale mi primer libro, muchísima gente decía, ah, pero tú escribías, ah, pero tú escribes, ah, pues yo ni me lo imaginaba. Bueno, pues como una cosa como cuando uno tiene, no sé, un grano y se lo quiere tapar, pues para mí era como el querer escribir, el querer estudiar, para mí era como si yo tuviera un grano y lo tuviera que tapar, ¿no? Porque en mi familia estaba mal visto eso, ¿no? En mi casa el tema del artisteo, entre comillas, ¿no? El tema de la cultura, el tema de eso no da dinero, eso no da de comer, y la niña se nos va por mal camino y la tenemos que encarrilar. Total, que ahí empieza un poco mi tema de rebeldía, empiezo a trabajar en Continente, me saco el carnet y oye, no sé, pero cuando cojo por primera vez el coche, porque ni mi padre me ayudó a conducir, jamás me dejó que me montara en su coche ni que tocara el volante, o sea que me lo tuve que sacar sin ayuda de mi padre, que normalmente los padres ayudan a los hijos, ¿no? Y yo me sentía libre, ¿no? Porque tenía dinero, lo estaba ganando y tenía un coche como poderme mover, ¿no? Pues me apunté en el instituto, pero bueno, con ese momento de rebeldía y demás, pues con 19 años me quedé embarazada, ¿no? Bueno, la niña se ha quedado embarazada, no veas, no tenía que haber nacido. Los problemas que nos está dando esta mujer con la lectura, la escritura, y ahora se queda embarazada. Pues nada, yo no he conocido lo que es pedir una baja laboral, lo que es ir a ver un fin de curso de mis hijos. Yo no he conocido nada de eso, yo me he tenido que poner a trabajar y es que ahí. Bueno, total, me quedo embarazada, decido tener a mi hija en solitario, algo que la sociedad no acepta, la sociedad que me rodea en un pueblo donde vivimos, ¿no? No veo a la niña, no veo, bueno, de mí decían de todo, no me lo decían a mí, por supuesto se lo decían a mis padres, y mi madre, bueno, pues problemas con mi madre continuamente, ¿no? Bueno, total, que me tengo que poner a trabajar. El tema no había internet, no se podía estudiar como se estudia hoy en día online, coger el ordenador y bueno, es una maravilla, ¿no? Yo hubiese querido yo tener eso en aquella época, ni móviles ni nada, que hacía pues muchas enciclopedias, muchos libros comprados. Y yo quería irme de casa de mis padres, ¿no? Yo era como niña, quería irme de casa de mis padres porque quería hacer lo que yo quisiera aunque estuviera trabajando, ¿no? Aunque tuviera que echar a mi hija para adelante y demás, total. Que bueno, que se cruza alguien en el camino, parece que me gusta, que yo le gusto, tal y cual, que nos casamos, que yo lo que quiero es irme de mi casa, ¿no? Realmente no me casé enamorada, lo que quería era irme, ¿no? Tuve mi segundo hijo, y tal como tuve a mi segundo hijo, pues me tuve que poner a trabajar, ¿no? Y bueno, he estado 25 años trabajando en una empresa. Por supuesto, la escritura, y mis lecturas y todos mis temas culturales. Es más, yo iba a lo mejor a los actos del Ateneo, iba a algún acto. Como yo no me creía ni escritora ni nada, ni me creía nada, pues yo iba, escuchaba, me lo pasaba pipa a la gente. Ahora me dicen, bueno, pero tú te diviertes en un recital de poesía, pues sí. Pues tú te diviertes ahí, que estás leyendo tal y cual, pues sí, pues es que me divierto con eso. Hay gente que se divierte jugando a las cartas, pues yo me divierto con eso, ¿eh? Bueno, pues
yo todo eso lo seguía manteniendo oculto, me pongo a trabajar, estoy 25 años trabajando, pero ¿qué pasa? Yo he sido una madre soltera, me separé rápidamente, bueno, mi matrimonio no duró ni un año, yo me quedé con 2 niños, los 2 niños los he criado yo sola, con ayuda de mis padres, la verdad, que en ese sentido no puedo achacarle nada porque gracias a mis padres yo he podido trabajar, no podía salir de fiesta ni nada porque se quedaban con los niños para trabajar yo. A los 3 años de estar en la empresa en la que estaba, el jefe, pues tengo un problema de acoso sexual bastante importante y bastante doloroso. Tan doloroso que me acerco a un abogado a comentarle el tema, que quería poner una denuncia, que lo que me estaba pasando no era normal. Y el abogado me dice, olvídate, porque como vayas a juicio, tú has sido madre soltera, eres divorciada, y van a sacar todos los trapos sucios, los que haya y los que se inventen, y vas a salir perdiendo tú. Así que olvídate del tema y si te puedes buscar otro trabajo, te lo buscas. Como, bueno, yo intento siempre buscar soluciones, pues llamo al dueño de la empresa, que no está aquí, en el campo de Gibraltar, de fuera, y le digo que me quiero ir de la empresa, pero que quiero irme contándole algunas cosas. Le cuento la situación, ese hombre lo sabía, cómo era esa persona, y lo estaban aceptando, y yo le caería en gracia o algo que no me deja irme de la empresa y me manda a otra empresa que tiene, que es donde he estado 20 y tantos años, ¿no? En esos 20 y tantos años en la empresa, pues yo me he sentido como en deuda, ¿no? Porque, oye, no me han dejado en la calle, yo me sentía como responsable de lo que había pasado, ¿no? Como que yo era la culpable de lo que yo había sufrido allí, ¿no? Y como que le debía algo a la empresa porque encima me mantenía en la empresa, ¿no? Mi profesión es un trabajo de hombres, ¿no? Porque yo soy asesora comercial de ofimática, informática y bueno, tengo que tratar con hombres, siempre he tratado con hombres. Hoy en día voy a las empresas y ya veo mujeres y digo, Dios mío, ya veo mujeres en las empresas, pero cuando yo iba yo era una persona joven, mi falda, mis tacones, mis escotes, tal y cual, y me han llegado a decir, tú no puedes ir a trabajar así. Bueno, ¿por qué yo no puedo ir a trabajar así? Si es mi forma de vestir. Hombre, porque es que la pinta que tienes, bueno, pues es que es mi forma de vestir, yo no me voy a vestir de monja para ir a trabajar. Y bueno, pues he luchado mucho, contracorriente siempre, ¿no? Alrededor de hombres, con lo que me pasa en la empresa. Y decido, en toda esa vorágine, con niños, con trabajo, con problemas, con mis padres y tal, decido meterme en la UNED a los 25 años porque yo lo tenía clavado, digo, no me han dejado estudiar, pero yo tengo que estudiar. Me apunto al curso de acceso, como ganaba dinero, le pagaba a una persona que se quedara con mis niños por las tardes, para que mis padres no se enteraran de que estaba estudiando, pero yo me tenía que sacar el curso de acceso, me saqué y lo tengo que decir porque orgullosa, con un 9, con latín y todo incluido, y griego y toda la película, completo. Y me saqué, me apunté en filología, bueno, me queda un añito, el último curso me queda, y alguna asignatura del penúltimo, ¿no? Lo tuve que dejar también, uno de mis hijos se puso enfermo y demás, y nunca pedí permiso ni por una enfermedad de mi hijo. Yo tenía uno de mis hijos bastantes años enfermo en salud mental y yo tenía que ir a trabajar y salía a trabajar y me iba a la Cruz Roja, de la Cruz Roja volvía, fines de semana encerrado con mis niños. Yo no sé lo que pedí en el trabajo,
permiso para algo, porque yo tenía que justificar que valía más que los hombres que estaban allí, ¿no? De hecho, me fui enterando que los hombres que estaban allí, en su contrato lo habían subido de nivel. Y yo estaba en un nivel de lo más bajo, yo no entiendo mucho de temas laborales, pero de lo más bajo, y ellos, llevando el mismo tiempo que yo, haciendo yo el doble de trabajo que ellos, estaban en un nivel más alto. Bueno, cosas así, sería muy largo de contar muchas cosas que pasaban, pero bueno, me lo he tomado siempre con mucha filosofía. He intentado buscar el lado positivo y siempre el tema de la lectura y el tema de la escritura es lo que me ha salvado. Creo yo que me ha salvado. Cuando ya parece que la cosa se está calmando un poco, ya mis niños más mayores, ya todo, digo, yo creo que es el momento de... Ya mis padres más mayores, ya han cambiado un poco de mentalidad, ya la gente va conociendo que escribo un poquito, que tal y que cual. Conozco al presidente del Ateneo, que es el hombre, pero que me abre las puertas, y gracias al Ateneo pues empiezo un poco a darme a conocer y demás, pero ya digo, cuando empiezo a darme a conocer, la gente, pero ¿qué me da? ¿Qué es lo que escribes tú? Pero con esta cara, ¿no? ¿Qué es lo que escribes tú? No, como diciendo, esta con los tacones, la falda, separada, con los niños, rubia, ¿tú qué escribes? No, una cosa así que me daba hasta vergüenza contestar. Digo, ¿para qué voy a contestar si es que no va a valorar tampoco lo que hago, tampoco lo que yo haga? Lo que yo hago tiene mucho valor. Y poco a poco, porque eso lo he tenido siempre, el tema de poder enseñar a los demás lo que yo sé. Y me he estado formando siempre, ¿no? Ya cuando llega el internet y el online, para mí eso es una maravilla. Me he sacado cursos de otros colores y todo lo que he podido. De hecho, soy profesora de español para extranjeros. Ahora estoy dando talleres online de escritura. Tengo varios másteres en escritura creativa. O sea, y me sigo formando y sigo estudiando. A mis hijos pues lo he enseñado. Tenía muchas peleas en mi casa con mi madre porque llegaban los reyes y mi madre quería comprar a mi hija una muñeca con la Nancy y todas las muñecas estas. Y yo jamás, yo me he negado a comprarle a mi hija una muñeca. Y mi madre se enfadaba conmigo. Que no, mamá, que yo no voy a comprarle ni una escobita para barrer, ni una muñeca para vestirla. La cocinita. Que yo le compro libros, que yo le compro el primer ordenador que, como yo estoy metida profesionalmente, yo vendía ordenador, el primer ordenador que llegaba se lo puse a mis hijos, todo enfocado a la cultura. Y con mis padres una pelea siempre por eso, ¿no? Pero bueno, recuerdo había una serie de televisión, Sin teta no hay paraíso, ¿no? Bueno, pues en mi casa se prohibió esa cinta. Mi hija se peleaba conmigo, mamá, que todas mis amigas, que no se ve este tipo de películas aquí en mi casa. Pues me voy a casa de mi amiga, pues no te vas a casa de tu amiga, tú te quedas aquí. Y vamos a leer, vamos a ver otro tipo de películas, vamos a ver otras cosas. Ya, bueno, pues lo normal de la efervescencia de la juventud, porque se hacen rebeldes, también conmigo, como yo he sido rebelde con mis padres, ¿no? Bueno, pues todo eso lo hemos pasado a todas las que somos madres. Pero vamos, un poquito esa es mi trayectoria. Empiezo en la cultura un poco a darme a conocer, y ahí aparece un poco en el tema de los hombres, como decía antes, que te tratan con cariño, los hombres, ¿no? Ay, pobrecita, ay, qué bonito lo que escribe, ay, qué bueno, pero como con condescendencia, ¿no? Pero cuando ven que realmente vale, y no es que yo valga más que nadie ni menos, pero cuando ves que vale lo que hace, y cuando ves que tú vas subiendo un poquito los escalones y ya te pones casi al mismo nivel, he tenido problemas en el tema de la cultura. Yo llevaba la Unión Nacional de Escritores aquí en el campo de Gibraltar, y hasta que, porque no lo sé todavía, ¿no? Pero sé que por hablar mal de mí, no sé de qué o cómo, es que me da igual lo que hablen de mí, hasta que no me quitaron, no
no lo consiguieron. De hecho, hoy en día es un hombre el que lleva la Unión Nacional de Escritores, ¿no? Hay un ex político muy conocido aquí en el campo de Gibraltar, y Juan Bosch ya sabe lo que estoy diciendo, que me hace la vida imposible. Cualquier cosa que hago, manda mensaje a la gente, porque vas al evento de esa, ¿qué haces hablando con esa? ¿Existe? ¿Y es real? ¿Cierto o no, Juan? Pero yo no me eché para atrás. Juan recibió uno de los mensajes. Ahí está ese hombre. Tiene sus palmeros alrededor. Y poquito a poco se va quedando sin nadie. Y lo sufría. Y creo que bueno, que no hago daño a nadie. He intentado solucionar los problemas sin saber si era feminista o no era feminista. Lo único que quería ser igual a mis hermanos para poder estudiar, igual a mis compañeros de trabajo para poder ganar un sueldo acorde a mi trabajo. En la cultura pues quiero ser igual, sea mejor o peor escribiendo o lo que sea, ¿no? Pero quiero ser igual a otra persona, y si puedo ayudar a alguien que está empezando o a alguien igual que yo a hacerlo, igual que me hubiera gustado que lo hubieran hecho conmigo, gente que podían hacerlo y no lo han hecho. Y ya está, y bueno, esa es mi trayectoria. Hoy en día tengo 55 años, con 50 decidí que ya no le aguantaba nada a nadie. Hay mucha gente que no me habla, pero si le tengo que decir las verdades se las digo con mucho respeto, pero ya no tengo por qué aguantar que me bajen la autoestima ni como mujer ni como profesional, sea en el tema de la cultura o sea en el tema laboral. El hecho, ya por último, es importante pues también tener una pareja que apoye lo que hace y que te acompañe, porque en otras etapas de mi vida he tenido también parejas en las que no pensaban lo mismo que mi padre, eso para qué, eso no vale para nada, para qué escribe, para qué tal, y he seguido haciéndolo, he estado luchando. Yo me imagino a mí misma como una trucha contracorriente, ¿no? Siempre la corriente para abajo y yo para arriba. Esa es la vida. Y ahora, bueno, pues la cosa como mucho más tranquila, quizás lo he conseguido yo a base de esfuerzo. Así que sigamos en movimiento, porque el movimiento Y ya por último, vamos a ver la CEC en el campo de Gibraltar. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por haberme invitado hasta aquí. Bueno, lo primero que donde me muevo, como es la organización en la que trabajo. Yo trabajo en la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz. Y quisiera hacer una diferencia. Por un lado, que es una confederación, una organización de empresarios pura, dentro de la cual nos vamos a encontrar con organizaciones empresariales de ámbito inferior, ¿no? Como por ejemplo, imaginaros la Asociación de Rota, la Asociación de Empresarios de Chiclana, la de Algeciras, la de Tarifa. Entonces esos son territoriales de orden inferior. También tenemos organizaciones dentro que son sectoriales. Vamos a tener la Asociación de Empresas de Servicios a la Bahía, ¿no? Que conocemos como AESBA. Hay asociaciones de comerciantes, del metal. Hay otro tipo de organizaciones como AGE, que es la de jóvenes empresarios, o la DAMED, que es la de la Asociación de Mujeres Empresarias de la provincia de Cádiz. Ellos tienen sus órganos de gobierno, que ahora os explicaré en dos pinceladas, y por otro lado estamos los trabajadores de plantilla, ¿vale? Yo soy un trabajador, soy una persona, actualmente soy responsable técnico aquí en la comarca, pero siempre he sido un técnico. En este tipo de organización pues suelen tener una asamblea general, que es el máximo órgano de gobierno. Ellos deciden a estas empresas
todas las empresas y todas las organizaciones que hemos comentado. Luego hay una junta directiva, que es otro órgano de gobierno un poquito más reducido. En ese órgano de gobierno lo que nos vamos a encontrar son ya representantes de organizaciones empresariales. Y por último el comité ejecutivo, que es el que da las directrices de cómo va a ir funcionando esa organización empresarial, que por cierto va cada vez más chiquitito, ¿eh? Cada vez más cortito. Y como os he dicho antes, pues los curritos, que somos los técnicos. Normalmente técnicos y administrativos, ¿qué hacemos? Nosotros prestamos lo que son servicios en distintos departamentos, desde formación, pues tenemos temas laborales, porque también negociamos, los convenios. Estoy de acuerdo en que la negociación para el tema de la brecha es fundamental, si no es uno de los únicos armas fuertes que vamos a tener. Bueno, pues todo tipo de servicios, ¿no? Si alguien tiene un problema, pues económico, fiscal, el que sea, llama y la atiende un técnico. Y también muchas veces para representar. ¿Por qué? Porque la persona que está en una empresa, está trabajando, tiene su tiempo ocupado y muchas veces pues hay que estar en muchos sitios, en mesas de trabajo, lo que es negociación de convenios, no sé, muchísimas cosas en las que tú estás ahí para defender esos intereses. Bueno, pues ahora haber explicado esto, os digo que yo entro en el año 1998 y entro en la Confederación de Empresarios de Andalucía. Me seleccionaron, éramos 2 personas por provincia, éramos 16. Cuando yo entro en este grupo, la mayoría éramos mujeres. Todas teníamos estudios universitarios, pero la mayoría sí éramos mujeres. Pero lo que cuando llegamos a la Confederación, tanto a la andaluza como a la provincia, lo que nos encontrábamos en esos departamentos técnicos, no mayoría de mujeres. Había muy pocas mujeres y la mayoría eran hombres. Y no os digo nada en tema de los órganos de dirección que bueno, Ana lo sabe porque Ana estaba. Ella era empresaria y ella pues ha estado. Entonces, en asamblea alguna, en junta directiva también, ya en el comité, bueno, olvídate porque no había nada. ¿Qué luego ocurre? Yo creo que ha habido varios cambios generacionales, es la verdad. La mujer se ha formado. Tenemos una formación, la mujer va formándose. Entonces, todo ese cambio, ¿vale? Un poquito lento, ¿no? Pero son logros que se han ido alcanzando. Llegamos a la situación en la que yo me encuentro ahora mismo en mi departamento, los departamentos de mi organización. Pues ahora mismo el 65% de los técnicos son mujeres, son técnicas. Son 8 mujeres frente a 3 hombres. Y 4 administrativas, 1 administrativo. El puesto, digamos, más alto a nivel técnico es la Secretaría General y creo que desde el 2014 lo ostenta una mujer que se llama Carmen Romero. Esto es a nivel laboral. Nos vamos a la otra parte. Ahí un poquito más lento, pero en el año 2021, en una asamblea general, se decide que hay que dar un paso y un cambio para un modelo igualitario y que el nombre, el logotipo es obsoleto. Nosotros siempre hemos sido, y de hecho todavía lo normal es, pues han sido 45 años, es normal, ¿no? Nos conocen Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz. Bueno, señores, desde el 21 somos Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz. Pero no es que esto ya es un cambio simbólico y nada más, no. Es que el comité ejecutivo que hemos dicho, que es el que lleva lo que es la dirección de la organización, hoy por hoy es paritario. Además de que se intenta que estén representados todos los territorios de la provincia, que como sabéis es bastante disperso, pues también sectores distintos, pues lo mismo. Es paritario, el mismo número de hombres que de mujeres. Bueno, de mujeres de aquí de la comarca, actualmente en ese comité ejecutivo provincial tenemos a 2 personas, tenemos a Raquel Ruiz Galán, que está por gran empresa, porque es familiar, pero es una gran empresa. Y luego tenemos a Pilar Cañete, que es la gerente de la Asociación de Grandes Industrias. Bueno, pues no solo eso, sino que ahora resulta que por primera vez en la historia de la organización tenemos 2 vicepresidentas ejecutivas. Una de ellas es Begoña Romero, estas mujeres del puerto de Santa María, y se dedica
a la industria agroalimentaria. Y la otra mujer que tenemos como vicepresidenta es Laura Bamonde, que la conoceréis algunos de vosotros, porque sí tiene, ella es gaditana, pero tiene empresa aquí, en la comarca, que es La Marra, que lleva comedores, lleva tema de eventos y demás. Además, de hecho, ha cogido la concesión del Parque del Centenario, que está intentando con mucho esfuerzo ella pues poner en valor y hacer actividades. Os invito a que vayáis a esta obra. Y bueno, todo eso son los cambios que se han ido produciendo. Nosotros a nivel comarcal también tenemos mujeres en organizaciones empresariales. APIMEAL, la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras, la preside Paca Río. Y si nos vamos a PIMER, la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de la línea, la preside Rosa Deni. Por lo tanto, sí vamos cambiando. Por cierto, de mis compañeros ya llevamos 18 niños. Hemos aportado eso también. A la planificación. Y bueno, ¿qué más deciros? Lo que os he dicho antes, que el cambio se produce, pero sí hay desigualdades. Y esto lo tenemos también muy clarito. Las desigualdades que tenemos, ¿cuáles son? Bajo mi punto de vista, ¿eh? La primera es el acceso a los puestos de trabajo. No hay igualdad. Y también en la permanencia. No solamente en el hecho de acceder, sino en permanecer en ese puesto de trabajo. Otra desigualdad que me parece que es bastante importante es el tema de la formación. Esa desigualdad de que estudiamos una cosa y otra, que después se nos va a traducir en una brecha salarial como la copa de un pino, porque no ganamos lo mismo en las oficinas que en los del metal. Eso lo sabemos todos. Entonces, todo eso son asuntos que siguen. No hemos sido capaces de superarlo. Y también la promoción profesional, ¿por qué no decirlo? Cuanto más arriba, más difícil. Cuando ese puesto de arriba, tanto público como privado, es discrecionario, es de dedito, olvídate que no entramos. O entramos con mucha más dificultad. Entonces, por la parte que me toca de empresa, solo deciros que hoy en día yo no creo que nadie pueda pensar en el tejido empresarial sin tener en cuenta el papel de la mujer empresaria, no tendría lógica. Y luego, por otro lado, deciros que lo que nos hace falta primero es poner en valor y visualizar el trabajo de todas las mujeres, todas. Da igual a lo que nos dediquemos, cada una, sí, a lo que sea, hay que ponerlo en valor. Y después también necesitamos situar referentes en la sociedad. Eso es muy importante. Necesitamos tener referentes porque eso va a ayudar a que la mujer se empodere. Y es una cosa que nos va a oír. Yo, discriminación, a lo mejor por mi forma de ser, no lo sé, yo no me he sentido que a lo mejor no he llegado porque yo no soy empresaria y me tenía que quedar donde me tenía lo que me gusta, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en negociación he estado, no soy tan fiera como ella que me encante, ¿no? Porque ahí hay que discutir, y yo no soy mucho de discutir, pero en este convenio no, el de 2017 del metal sí me lo ocurre y estuve en la negociación de un sector que vamos, estaba yo sola, de mujer, la verdad. Entonces sí, y luego tampoco, yo qué sé, en cualquier cosa que he estado, es que yo no me he sentido en el trabajo, ¿eh? A lo mejor en la vida personal ya estoy hablando de otra cosa, pero lo que es en el trabajo es nada más. ¿Algunas preguntitas? Yo quisiera decir algo. Adelante, por favor. He estado este fin de semana en un congreso aquí en Algeciras muy importante y realmente estaba describiendo la situación de los personajes en ese congreso ya hace 70 años. Lamentablemente, de este fin de semana aquí, a pesar de ser 70 años, poquísimo se ha avanzado, porque la hermana de un famoso personaje de Algeciras no se le permitió cantara y que se fuera como mujer a actuar por ahí.
Aquí se ha visto y se está viendo que casi todas tenían el mismo problema. ¿Qué escribe esta? ¿Cómo habrá llegado a este lugar? Y se ha repetido aquí que aquí se debe de conseguir. Yo pienso que para derrumbar este chiringuito que hay montado el sistema español hay que dinamizarlo desde diferentes puntos. Y el principal, o la principal forma de derribar esto es a través de la cultura. No hay otra. Yo propongo aquí una cosa, igual es una barbaridad, que todos sepamos nuestros derechos y nuestras libertades. Que la Constitución española sea una asignatura obligatoria en los colegios, para que todos sepamos nuestros derechos. Porque si España se constituye en un Estado social y democrático de derechos, que propugna la libertad, la justicia y la igualdad, que los niños sepan desde chicos sus obligaciones, porque a los niños y a nosotros desde los diferentes medios de comunicación se nos intoxica, ¿no? A mí se me ha desgarrado las carnes desde el primer minuto de silencio que se ha guardado, desde el testigo que ha hecho mi compañera Nuria. Yo hace 6 años me tuve que dejar la cultura y el periodismo, porque si no, ese mundo acaba conmigo. Hace poco te lo conté en un masterclass que asistía tú, y te dije, he vuelto. Yo vuelvo con otro talante. Yo no quiero guerra. Yo vengo a sumar en la cultura y en lo que haga. No sabía de tu situación, lo siento mucho. No tiene que ser. Yo no quiero que nadie No. sienta pena por mí. No lo digo que lo siento mucho, porque vosotras habéis dicho que os sentís culpables, como Inmaculada ha dicho. Yo es la pregunta que me hizo, pero las personas educadas de bien normalmente nos quedamos bloqueados ante esa situación, cuando deberíamos de dar un golpe en la mesa, y ya está. Y felicitaros a todas por el, no valor, sino que esto hay que sacarlo fuera, esto hay que vomitarlo fuera y hay que derrumbar esto. No solo con la Constitución, sino el Estatuto de Autonomía. Si antes obligaban que el catecismo había que aprenderlo, hoy los niños desde chicos tienen que aprender los derechos fundamentales de nuestros estatutos de Andalucía, y sabiendo cada uno sus derechos, caminará totalmente distinto como camina hoy, y no te intoxica. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Isabel, por favor. Isabel Llambal. Claro que sí, Isabel. Bueno, perdónenme ustedes porque no trabajo mucho con ustedes. Yo sé que tú estás en una muestra que estamos haciendo, que estás metida también, de sanidad, sí, la muestra de Cenosa de marzo. Vale, perdona. Lo tengo aquí para decirlo, Isabel, disculpa, lo tengo aquí para convocar, ¿no? Sigue, por favor. Contigo, tú lo acabas de decir, entraste en el 98, en el 98 abrimos bares, fuimos a todo lo que nos decían, a través de Ana y Carmen. Ana era como mi guía de la Federación de Empresarios, ella no sindicato. Y más, ¿cuántas veces he ido? Mira que mi muestra le pasa esto, el acoso que han hecho, y tu madre... Y más, ¿tú te acuerdas de estar en la peña sentada porque estábamos en la calle y estábamos atendiendo en una mesa, ¿no? Y a ti, que no tenía el placer de conocerte, ya me voy a poner como tú, ¿ves? De verdad, que esa sensación de la minifalda, el pecho, la forma de hablar, es que tienes que estar, es que hay una forma, la humildad, el que yo llevo una minifalda, un escote, no da derecho a nada, ¿vale? Y si tú te lo piensas, te lo crees tú, ¿vale? Yo estoy casada, pero pues todo malo, trato, divorcia, viuda, bueno, yo tengo una historia que te caga, ¿vale? Yo estoy casada, tengo 5 niños y 9 nietos. Y yo sigo trabajando igual, como tú estás. ¡Ole! 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 Ya me conoce, lo que hacemos lo hacemos de aquí. Y yo creo que es lo principal. Y no nos podemos en larga o en más corta. Bueno, un día me da mi punto y me puedo mencionar, un día ya está. Pero
Lo que yo me refiero es que cada una de nosotras, de todas, ¿no? Y mi compañera, de Ambae, ella, mis voluntarias, al final estamos trabajando por las mujeres. Y me puedes machacar, me puedes quitar, me puedes hablar, puedes decir lo que te dé la gana. Pero ahí estamos nosotras, con 2 ovarios. ¡Ole! ¡Ole! ¿Alguna preguntita más? Bueno, voy a terminar con unas cositas que anoté anoche. Mirad, en estos días que hemos estado hablando con muchas mujeres de cara a este encuentro, hemos constatado que hay una necesidad de seguir profundizando en un encuentro como este, ¿no? De hecho, me decía una compañera, decía, esto tendría que hacerse más. Bueno, y si fuera un poquito más corto, o más hablando entre nosotras y entre nosotros mejor, ¿no? Pero bueno, esto tenía que ser así, me parece, porque puede ser un pistoletazo de salida. Bien, pues bien, hablando y profundizando en el tema, incluso habíamos hablado, llegando a nacer la idea de crear un foro que podría denominarse Alianza Feminista. Ese nombre es bonito. Que tuviera la participación de mujeres y hombres feministas, cualquiera que sea su identidad sexual. Porque solo la unidad de todos, de todas y de todes podremos hacer una sociedad más justa e igualitaria. Yo creo que si solo tiramos del carro las mujeres, difícilmente vamos a llegar a donde queremos llegar. Y todas y todos y todes tenemos hijos, hermanos, padres, y a ellos también les tenemos que llevar al feminismo, aunque hay muchos hombres muy feministas, muy feministas. Bueno, pues ahora no, porque estamos de elecciones y no queremos que nadie piense que queremos tutelar ni que queremos ser protagonistas. Me refiero a Izquierda Unida en este caso, ¿no? Sino que ya más adelante. Pero para terminar, recordar que tenemos 2 citas pendientes con motivo del Día de la Mujer. Pasado mañana, día 8, en la Plaza Alta, de 11 a 13, jornada feminista organizada por la Asociación Victoria Kent, Ambae y otras 23 asociaciones de la comarca. Y desde el Parque del Saladillo, a las 6 de la tarde, manifestación organizada por Marea Violeta, Orgullo y Diversidad y otros 2 grupos. Y ahí estaremos, como siempre, hemos estado las mujeres y los hombres feministas, por lo menos de organización. Muchas gracias a las participantes, a todos los asistentes, a los compañeros y compañeras de esta casa tan preciosa, del Ateneo Republicano. Y bueno, pues nos vemos en la calle y en otros encuentros feministas.